Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, y en esta ocasión haremos un top 6 de los Pokémon no competitivos que llegaron lejos. Acá aclaro que solo tomaremos los resultados en el Mundial de Pokémon, por ser en general los mejores resultados, y también aclaro que no es posible ganar con tus Pokémon favoritos. Sin nada más que decir, comencemos de una vez. En el top 6 tenemos al finalista Yuta Ishigaki, un jugador que llegó a la final del Mundial de Pokémon 2024, enfrentándose a Luca Caribelli, y el Pokémon no competitivo que llevó, entre comillas, es Ferro Paladín. Y antes que me digan, che, Jesus, este Pokémon sí es competitivo, bueno, acá la verdad hablamos de un formato de VGC combates dobles, y Ferro Paladín no era demasiado bueno, pero este formato destacó por sus ataques de soporte, como Basta Guardia o Coaching, que puede chetar a sus aliados. En su equipo tenía a Landorus, a un Urshifu, a Pelipper, a Amoonguss, a Calyrex Ice y a Ferro Paladín. En el top 5 tenemos a Umbreon y me dirás, Jesus, este también es muy bueno en competitivo. Claro, pero en dobles no tuvo tanta relevancia hasta apenas este formato. VGC 2019 fue un formato donde se permitía tener 2 legendarios por equipo, y se llevó a cabo en el juego Pokémon Ultrasol y Ultraluna. Umbreon era muy buen Pokémon de soporte para el equipo de Hirofumi Kimura, ya que este Umbreon tenía juego sucio que daña al rival usando su ataque. Dicho Pokémon llegó a la final quedando segundo del mundo, y en su equipo tenía a Groudon Primigenio, a Necrozma Melena Crepuscular, Mega Salamence, Tapu Lele, Mega Kangaskhan y Umbreon. En el top 4 tenemos a Mandibuzz, liderado por Sam Pandelis. Nuevamente Sam Pandelis llegaría al top 2 del Mundial vs Ryota o Tsubo. En este formato no se permitía el uso de legendarios mayores, pero estaban restringidos algunos Pokémon. Y de hecho, como dato extra, aquí todavía Incineroar no ganaba la habilidad de intimidación como su habilidad oculta. Pero regresando con Mandibuzz, este Pokémon era de soporte, quien nos ayudaría con el viento afín y la mofa. En el equipo de Sam Pandelis vemos que tiene a Garchomp, a Ninetales Alola, a Arcanine, a Churkitri, a Tapu Lele y por último pues al Mandibuzz. En el top 3 tenemos al Exeggutor de Wolfie Glick. Este último es uno de los mejores jugadores de competitivo de la historia, y esta vez nos sorprendió con un Exeggutor en el Mundial del 2012 que podía jugar en espacio raro y en sol, ya que tenía la habilidad Clorofila. Pero algo que sorprende mucho es que lo llevó con el movimiento Cambia Fuerza, que se podría decir que era una pseudo intimidación, ya que intercambiaban sus stats de ataque. Y este Exeggutor pegaba por la parte especial, y en su equipo llevó a Cresselia, a Tundurus, a Heatran, a Hitmontop, a Terrakion y a Exeggutor. Un año antes, en el Mundial de VGC 2011, el jugador Matteo Gini llegó a la final, quedándose con el segundo puesto junto a Electros. Este Pokémon es de tipo eléctrico y tiene la habilidad de Levitación, haciéndolo un Pokémon sin debilidades, y lo llevó con poder oculto hielo para Pokémon tipo dragón o Landorus. En su equipo tenía a Scrafty, a Tundurus, a Crocodile, a Haxorus, a Tornadus y a Electros. Y sí gente, aquí no podría entrar otro si no es Pachirisu. Pachirisu fue campeón mundial junto a Seiyun Park en el año 2014, en Pokémon X e Y. Este era un Pokémon de soporte como varios en este top. Este Pokémon tenía la habilidad Absorbe Electricidad, que le ayudaba a proteger a Talonflame y a Gyarados del equipo. También tenía Super Diente para bajar a la mitad la vida del rival. Y no hay nada más que decir de Pachirisu. Mejor Pokémon, mejor persona. En el equipo de Seiyun optó por usar a Mega Gyarados, a Talonflame, a Gothitelle, a Gardevoir, a Garchomp y la estrella Pachirisu. Y gracias a esta victoria en el Mundial de 2014 salieron sin fin de memes. Y también sin fin de polémicas. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Cuéntame qué les pareció este video y paseo por los mundiales de Pokémon. Recuerda suscribirte, dejarme like, compartir con tus amigos, que no te cuesta nada y encima me apoyas un montón. Sin nada más que decir, yo soy Jesus y conmigo será hasta la próxima. Chao.